públicas organizado por la iniciativa Spotlight y el Consejo de la Mujer e Igualdad de Género de Jujuy, el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy y las Universidades Nacionales de Jujuy y de Uncuyo. Ustedes saben que estamos todo el tiempo tocando los diversos tipos y modalidades de violencia. Hay una violencia específica, la vimos en el módulo de Economía y Género, y también en el módulo de Igualdad y Políticas de Cuidado tangencialmente, que dieron Pamela Verasay y Natalia Gerardi. Hoy vamos a tener realmente un módulo especial de violencia de género con dos instrumentos fundamentales que son el convenio 190, recientemente suscrito por Argentina, por el Congreso Nacional, y la resolución 206, que son dos instrumentos que nos van a ayudar a planificar políticas públicas eficaces para erradicar la violencia de género en el ámbito laboral. Ustedes saben, también lo hemos trabajado mucho en las capacitaciones de la ley Micaela, que el gobierno de Jujuy está preocupado por esta situación. Yo les pido apaguen los micrófonos porque se filtran conversaciones y después nos mezclamos ahí entre lo que estamos diciendo y lo que estamos escuchando. Ustedes saben que el gobierno de la provincia de Jujuy está ampliamente preocupado por esta realidad. Este año, antes de comenzar la pandemia, ha decretado el decreto 366-2020, donde establece un protocolo para poder luchar en la administración pública provincial contra la violencia laboral y también para asistir a todas sus empleadas, empleados y empleades que sufren violencia de género en la búsqueda de una respuesta a esta situación tan terrible que estamos viviendo. Esta otra pandemia que nos ataca, nos congela y nos deja muchas veces sin respuesta, pero no hay que dejar de luchar, no hay que dejar de entender cómo se produce esta situación y qué podemos hacer desde el Estado, desde los 3 niveles del Estado, para poder confrontarla y poder erradicarla. Por eso hoy estamos sumamente contentos. Esta charla va a ser realmente fascinante. Los que no puedan estar hoy, ya saben por el mail que va a estar colgada la charla de Javier en la página, en nuestra aula virtual, como todas las otras conferencias, charlas y módulos. Así que los dejo con Alejandra Martínez, que va a hacer una breve introducción y después escucharemos con mucha atención a nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, todos, a todes. Una alegría poder encontrarnos en esta charla magistral en el marco de los 16 días de activismo que propone la iniciativa Spotlight. Sentimos que somos parte también de esa construcción que fundamentalmente ha puesto no solamente la mirada, el trabajo, en 3 provincias de Argentina, que son Buenos Aires, Salta y Jujuy, y ha sido clave para la provincia lo que hemos podido desarrollar en materia de proyectos, y la oportunidad de ir concretando varios de ellos. Así que esta charla tiene que ver justamente con el diplomado en Ley Micaela y Políticas Públicas con perspectiva de género. Teníamos un gran desafío a principio de año o a fin del año pasado, cuando surgió, cuando se inició el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, y era el de implementar Ley Micaela. A poco de transcurrido el inicio del trabajo del Consejo de la Mujer, llegó la pandemia y nos vimos como todas las personas en el país con el desafío
de continuar con al menos algunos de los objetivos propuestos, y entre ellos, sin lugar a dudas, estaba Ley Micaela. Pudimos rápidamente adecuarnos a las nuevas tecnologías y a través de salas virtuales desarrollar las capacitaciones, 5.200 personas capacitadas, pero cuando uno dice ese número, la verdad no satisface, pero cuando mencionamos el número total de empleados, empleadas públicas en la provincia de Jujuy, nos damos cuenta que queda mucho por hacer, y necesitábamos desarrollar alguna otra alternativa. Esa alternativa fue justamente el diplomado. Y así estamos trabajando, con el diplomado, formando a 160 agentes del Estado provincial y de los estados municipales también, con dos objetivos muy claros, que son los de formar a quienes van a replicar hacia adentro de los ministerios y de los municipios en perspectiva de género. Y por otro lado, que las personas que se capaciten en el diplomado puedan también incidir en las políticas públicas que se vayan elaborando. Este diplomado ha podido ser posible gracias a la alianza, como lo mencioné, con la iniciativa Spotlight, pero también con la Universidad Nacional de Cuyo, con el Colegio de Abogados, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, y fundamentalmente por la confianza que tuvieron agentes del Estado que he mencionado recién, y que siguen clase a clase sumándose para aprender, para prepararse, y luego para divulgar todos esos conocimientos. Un día muy particular, querido Javier, te agradezco tanto porque siempre estés acompañándonos, acompañando a Jujuy. Un día particular digo porque aparte de ser un viernes a la tarde, que como dice Agustín, el cuerpo lo sabe, pasa otra cosa. Es el Día del Empleado Público en Jujuy. Así que imagínate vos, Javier, vaya día que elegimos, pero te aseguro que tenemos toda la vocación de aprender. Celebramos que se haya ratificado el convenio 190 en Argentina, y te cuento que estamos transcurriendo un proceso muy importante en materia de normas en Jujuy. Hemos comenzado hace muy poquito tiempo, luego de otras, porque ya teníamos el protocolo para la administración, para casos de violencia en el ámbito de la administración pública de la provincia, pero luego de situaciones muy complejas de las que no estás ajeno, surgieron una serie de normas porque estamos consustanciados con la problemática, como por ejemplo un comité de actuación, un comité interinstitucional en caso de desaparición y extravío de mujeres, niñas y personas de la diversidad que se encuentren en esa situación, y se ha aprobado recientemente con una construcción colectiva impecable, una ley de emergencia también, y estamos, no quiero demorarme, pero si no me quedaría un buen rato comentando uno a uno cada una de las acciones concretas que estamos desarrollando. Pero bueno, así que vamos a escucharte y también a comentarte que va a servir mucho esta charla, porque estamos en la elaboración y tratamiento en la legislatura de la ley de violencia y acoso laboral. Así que nos viene muy bien, ya había mandado el Ejecutivo una iniciativa, pero todos los aportes que ha realizado en Ginebra la Organización Internacional del Trabajo las tenemos muy en cuenta, porque queremos que sean parte de esta nueva legislación en la provincia de Jujuy. Así que bueno, un abrazo, bienvenido Javier, y te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, y una alegría también escuchar estas noticias con estos avances. Muchas gracias, María, también por la coordinación de esta actividad. Un gusto y un abrazo también para Agustín, donde siempre mantenemos ahí diálogo con el equipo del Consejo.
Gracias a las y los valientes, que a las 5:30 de la tarde un viernes y Día de Empleado Público están acá, presentes para seguir profundizando los contenidos. Bueno, es un gusto compartir o ser parte, un hito más en este recorrido como parte del diplomado, con personas de la expertise que recién escuché de primer nivel, así que me alegro que estén pudiendo darse ese lujo en la provincia de Jujuy de tener unas capacitaciones de este nivel. Espero estar a la altura este próximo rato. A ver, mi nombre es Javier Ciciaro, yo me desempeño en la OIT como parte de la iniciativa Spotlight, y hay una primera aclaración que quizás hay que hacer, porque parecería, uno se podría preguntar qué tiene que ver la OIT con un proyecto cuyo objetivo es contribuir a erradicar el femicidio, ¿no? Parecerían agendas lejanas en un inicio. Sin embargo, y el motivo por el cual justamente OIT integra este proyecto, tiene que ver con que consideramos que los actores del mundo del trabajo, sindicatos, empresas, cámaras, ¿no? Las áreas de trabajo en los gobiernos, tienen mucho para aportar a la prevención y el abordaje de la violencia de género, ¿no? Y felizmente tenemos un instrumento nuevo, que de alguna manera afianza este argumento del porqué de juntar las agendas de la violencia de género con el mundo del trabajo, que es el convenio 190 y la recomendación 206 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que fueron aprobados hace un poquito más de un año y medio ya casi, junio del 2019, en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. Entonces les voy a compartir una presentación donde me va a gustar, voy a intentar en 15 minutos máximo compartirles los grandes lineamientos de este instrumento normativo, plantear en unos 5 minutos, ojalá que no más, cuáles son algunos de los desafíos que estamos viendo, ¿no? Que aparecen para la implementación de esta agenda, y si llego a tiempo, como para no extenderme, contarle algunas de las cosas que hemos estado haciendo en el marco de Spotlight y desde OIT, justamente para abordar estos desafíos. Permítanme compartir pantalla. Muy bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Les decía recién que tenemos un convenio 190 y una recomendación 206 sobre la violencia del acoso en el trabajo, y que fueron aprobadas el año pasado, el 21 de junio del 2019, en nuestra Conferencia Internacional del Trabajo. Para quien no conoce lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es la única agencia tripartita del Sistema de Naciones Unidas, por ende está conformada no solo por representantes de gobierno, ¿no?, sino también por representantes de las y los trabajadores y de las y los empleadores, ¿no? Y el año pasado cumplimos nuestros primeros 100 años. Entre otras de las funciones que tiene nuestro organismo, que se materializa en esta Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne año tras año, es la de discutir normas y aprobar normas internacionales del trabajo. Y ustedes se imaginarán que acordar, digamos, ¿no? Tener consenso respecto de normas entre 3 actores con sus intereses diferentes, como empleadores, trabajadores y gobierno, y que el hecho que la OIT está integrada por 187 países miembros, ¿no?, con sus heterogeneidades económicas, sociales, culturales, religiosas, hace bien complejo, ¿no?, consensuar una norma internacional. Y por eso es que cuando lo logramos, aparecen estas caras de alegría que ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Y por supuesto salimos a difundirlas y a promover su ratificación. Hace 8 años que no teníamos en OIT una norma internacional de este nivel de jerarquía. La anterior había sido el convenio 189, que de alguna manera establecía condiciones mínimas al trabajo en el sector del trabajo doméstico, ¿no? Y que felizmente uno puede decir que tanto el convenio anterior como este, yo creo que recogen, ¿no?, ecos de la demanda del movimiento de las mujeres sindicalistas, ¿no?, que no solo bregan por mejores condiciones laborales, sino también impulsan normas en aquellos sectores, en aquellos temas donde particularmente las mujeres padecen, ¿no?, esas desigualdades. Y por eso, ¿no?, esa dificultad explica estas caras que ustedes ven acá, ¿no?
lograr una norma internacional con este nivel de jerarquía no es algo que se pueda lograr de un día para el otro, ¿no? Y como ustedes ven en esta línea del tiempo, en el 2015 ya se lograba que el Consejo de Administración de la OIT incluyera la necesidad de elaborar una norma sobre este tema en el 2018, ¿no? Con estos tiempos tan anticipados trabaja nuestra sede en Ginebra. Y lo que ustedes van viendo ahí, ¿no? Se sucede una primera reunión de expertos, ¿no? Donde se plantea cuál es el estado del arte de este tema en el mundo. Se van sucediendo una cantidad de intercambios de la OIT con sus mandantes nacionales, que se reflejan en esos informes que ustedes ven, blanco, amarillo, marrón, que no son otra cosa que los comentarios que van recogiendo, ¿no? La oficina de la OIT de lo que opinan sus mandantes en los países, empleadores, trabajadores, gobiernos, sobre qué debería incluir una norma internacional. Entonces, va sucediendo todo ese proceso, y tuvimos en la Conferencia Internacional de Trabajo del 2018 un primer momento de discusión. No se llegó a un consenso, y se volvió a discutir en la conferencia número 108 del 2019, y felizmente en nuestra conferencia del centenario se aprobaron estas dos normas internacionales. Un primer dato, para ponerlas en contexto, es que tuvieron altos niveles de consenso. Yo les comparto, fíjense, 439 votos a favor para el convenio, ¿no? 397 votos a favor para la recomendación, ¿no? Más o menos un 92%, 87% respectivamente, ¿no? Altos niveles de consenso en ambas normas internacionales. Esto, por supuesto, es una muy buena noticia. Una primera diferencia, que quizás para quien tiene formación en Derecho es evidente, pero tal vez no para todo el resto. El convenio es una norma, tratado internacional vinculante, ¿no? Que genera obligaciones para aquellos estados que lo ratifiquen. Cuando Argentina deposite el instrumento de ratificación ante el director general de la OIT, que es el último pasito que nos falta, ¿no? Para formalizar y poder decir propiamente que ratificamos, el país va a asumir un compromiso y vamos a tener que dar cumplimiento a lo que el convenio dice. Mientras que la recomendación es un instrumento que proporciona orientación sobre cómo implementar el convenio. Y es lo que consideramos una hoja de ruta, ¿no? Nos dice cómo hacer, o nos da algunas pautas sobre cómo hacer para implementar lo que el convenio nos dice. ¿Por qué eran necesarios, ¿no? ¿Por qué se identificó que había una necesidad de tener una norma internacional sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? Y los motivos que quedaron reflejados, ¿no? En las discusiones y en el propio convenio son que, en primer lugar, la violencia y el acoso pueden ser una amenaza para la igualdad de oportunidades, son inaceptables, e incompatibles con el trabajo decente, pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, afectan la salud, la dignidad y el entorno familiar y social de las personas, pueden impedir que las personas, pero en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan o progresen en él, y resultan incompatibles con la promoción de empresas sostenibles, afectan las relaciones en el lugar de trabajo de manera negativa, así como la reputación de las empresas y su productividad, ¿no? Estos fueron los grandes motivos, ¿no? Que quedaron reflejados de por qué era necesario legislar al respecto. Y tienen algunas innovaciones que les voy a ir compartiendo, estos instrumentos. En primer lugar, que el convenio y la recomendación son las primeras normas internacionales que específicamente abordan la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. No teníamos una norma anterior que abordara específicamente este tema, y establecen también, por primera vez, el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Decimos que también el convenio es una norma innovadora y prospectiva, porque toma en cuenta la naturaleza evolutiva del trabajo. Van a ver, y ustedes sabrán, que en las últimas décadas los mercados de trabajo, las relaciones de trabajo se han modificado mucho, la informalidad laboral parece ser una característica muy presente en nuestros mercados de trabajo, sobre todo en América Latina. Se hablan de nuevas formas de empleo, ¿no? Ya no solo la relación de dependencia. Bueno, de alguna manera el convenio busca incorporar esta evolución o estas modificaciones en el ámbito de trabajo. Y también busca recoger
aquellos elementos subyacentes, ¿no?, que dan origen a la violencia y el acoso. Hay una serie de principios fundamentales, más allá del contenido, propiamente dicho, del convenio, que están detrás de estas normas. En primer lugar, el respeto y la necesidad de promover y asegurar el disfrute de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, que se adopte un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta consideraciones de género, y sobre esto voy a profundizar a continuación, que se reconozcan que gobiernos, empleadores y trabajadores no tienen todos la misma responsabilidad, ¿no?, y por ende deben tener atribuciones diferentes, ¿no?, que se respete, promueve y lleve a efecto los principios fundamentales en trabajo y se fomente el trabajo decente, y por último, la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, incluyendo particularmente, ¿no?, aquellos trabajadores y grupos que se encuentran particularmente afectados por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, estos son los principios que guían estas normas. Y les decía, de entrar un poquito en detalle con esto de inclusivo e integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, decimos que hay un enfoque inclusivo porque hay un llamado a proteger a todas las y los trabajadores de todos los sectores de la economía formal e informal, en las áreas urbanas y rurales, y del sector público y privado. Integrado porque no solo hay un llamado a abordar la violencia y el acoso en la legislación relativa al trabajo y el empleo, sino también en las políticas de seguridad y salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación, e incluso desde el derecho penal. Y se llama a tener un enfoque que tenga en cuenta consideraciones de género porque se busca abordar la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y aquellas normas de género que fomentan la violencia y el acoso, ¿no? Decimos que son normas que buscan jerarquizar la perspectiva de género, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Una primera gran novedad o gran aporte que tiene este instrumento es que nos permite tener una definición unificada de lo que hablamos de violencia y acoso. Teníamos antes definiciones sobre violencia laboral, acoso laboral, mobbing, hostigamiento, ¿no?, que buscaban dar cuenta de situaciones más o menos similares, pero teníamos muchas bibliotecas, ¿no? De alguna manera, creo que un aporte que tiene o que nos traen estas normas es poder unificar a lo que nos referimos cuando hablamos de violencia y acoso, y la definición consensuada habla de un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas de tales comportamientos y prácticas que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, y en una sola vez hay un cambio importante en relación a muchas normas y legislaciones que tenemos hasta el día de hoy, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar, y ahí es interesante porque se quita la intencionalidad, ¿no?, del centro de la definición, un daño físico, psicológico, sexual, económico, e incluyen la violencia y el acoso por razón de género. Acto seguido, por eso también empezamos a decir que este convenio jerarquiza la perspectiva de género, define lo que es la violencia y el acoso por razón de género como aquella que va dirigida a las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluyen el acoso sexual. Acá hay dos asteriscos, reconocen estos instrumentos que esta problemática afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y se llama a abordar aquellas causas subyacentes y factores de riesgo. Otra novedad, que en general imprime también un cambio a muchas definiciones o políticas que previamente existían, tiene que ver con los sujetos que buscan ser abordados por parte de estas normas, ¿no? Decíamos que se dirigen a todos los sectores, público-privado, economía formal, informal, zonas urbanas o rurales, pero entremos un poco más en detalle, ¿no? El convenio protege a todas las y los trabajadores y otras personas del mundo del trabajo, tales como trabajadores asalariados, según se definan en la legislación y práctica nacional, personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual, personas en formación como pasantes y aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios, personas que buscan o postulan un empleo, y también aquellos individuos que ejercen autoridad, funciones o responsabilidades de un empleado, ¿no? Fíjense la amplitud.
La otra cara, perdón, esto es fundamental porque muchas de las situaciones de violencia y acoso, con la poca información que disponemos, pero con aquella información que disponemos, muestran que lamentablemente muchos trabajadores y trabajadoras, las situaciones que sufren de violencia y acoso son por parte de terceros, proveedores, clientes, pacientes, como en el caso de la salud, ¿no? Y por eso es fundamental que el convenio haya incluido aquella violencia y acoso que impliquen a terceros. Porque esto es muy común, lo decía, en el ámbito de la salud, de la gastronomía, de la hotelería, en general en el ámbito de los servicios, lamentablemente, es una de las prácticas predominantes y por eso también es importante que la norma involucre a este tercer actor, ¿no? La otra cara, lo que algunos llaman un convenio ambicioso, tiene que ver con el ámbito de aplicación. Y fíjense que hablamos de violencia y acoso en el mundo del trabajo y no solamente de violencia y acoso laboral. ¿Y por qué? Porque estos instrumentos buscan dar respuesta o considerar aquella violencia y acoso que sucedan durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. A saber, el lugar de trabajo, ¿no? Las paredes donde desempeñamos nuestra actividad de trabajo, pero también los espacios públicos y privados, donde son un lugar de trabajo, los lugares donde el trabajador come, descansa o cobra, instalaciones sanitarias, vestuarios, desplazamientos, viajes o cualquier actividad social o de formación relacionada al trabajo, las comunicaciones relacionadas con el trabajo, y siempre digo, fue un convenio pensado antes de la pandemia, antes de que el teletrabajo para muchas y muchos de nosotros se convirtiera en nuestro hábito cotidiano de relacionarnos. Bueno, felizmente esto fue incorporado, ¿no? Todo tipo de intercambio laboral que se dé dentro de las comunicaciones, de las tecnologías de la información, están incorporadas, ¿no? Por esta normativa, así como el alojamiento proporcionado por el empleador y los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. El convenio y las recomendaciones se estructuran en tres grandes bloques de medidas. Una más ligadas a la prevención y la protección, un segundo bloque de medidas ligadas a la aplicación y a las vías de recurso y reparación, y un tercer bloque de medidas con eje en la orientación y formación. Voy a ir un poquito más rápido y en todo caso profundizo después, pero me interesaba que ustedes tuvieran claro que estos tres subbloques en los que se estructura, porque marcan un poco los objetivos, ¿no? Prevenir, abordar cuando tenemos un problema, pero también trabajar en la orientación y la formación. Esto lo paso un poquito más rápido y en todo caso después vuelvo con alguna consulta, algún comentario, pero lo que me interesaba también detenerme un segundo es en este aporte que me parece fundamental, que hace el convenio y la recomendación, que tiene que ver con reconocer el impacto que la violencia doméstica puede tener en el mundo del trabajo, ¿no? Y el convenio, que es la norma vinculante, habla de reconocer sus efectos y en la medida que sea razonable y factible, mitigar el impacto de la violencia doméstica. La recomendación, que es nuestra hoja de ruta y detalla un poquito más, propone algunas medidas como licencias para las víctimas, modalidades de trabajo flexible, que estén protegidas aquellas personas que sufren situaciones de violencia doméstica contra el despido, que se incluya la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos y que se encaren acciones de sensibilización. Yo diría que este capítulo que tiene el convenio para OIT en el marco Spotlight es fundamental, porque acá hay un llamado claro, ¿no?, a los actores del mundo del trabajo, a los gremios, a las empresas, ¿no?, a hacerse cargo o a asumir que aquellas situaciones de violencia doméstica pueden tener un impacto en sus ámbitos y por ende a involucrarse, a diseñar campañas de sensibilización, a establecer protocolos también de abordaje de situaciones de violencia doméstica. Y felizmente cada vez nos venimos encontrando con más casos de este estilo. Después les voy a contar algún ejemplo. ¿Dónde estamos hoy? Necesitábamos 2 ratificaciones para que el convenio entrara en vigor a nivel internacional y las tuvimos. Uruguay en primer lugar y Fiji en segundo lugar. No es todo ratificarlo, y de hecho hoy escuchaba una colega sindicalista de Uruguay por la mañana, donde a pesar de que Uruguay ha sido el primer país en implementar este convenio, tienen serias dificultades en implementarlo. Hubo cambios de gobierno y cambios de prioridades en Uruguay,
y la ratificación, y hay algunas legislaciones que hoy en día se están avanzando que parecerían estar obstaculizando, ¿no?, esta agenda. Esto para decirle, ratificar es fundamental, pero ahí no nos quedamos, ¿no? Y ahí coloco a Argentina tercer país con signo de pregunta, porque el paso fundamental se dio, que era la aprobación de nuestro Congreso de la Nación, del proyecto de ratificación. Y nos falta solamente un paso que es más formal, pero que en realidad es el que echa a correr el reloj para decir que ratificamos y que tenemos 12 meses para adaptar, mejor dicho, para que entre en vigor en la Argentina, que es este depósito del instrumento de ratificación por parte de nuestro Poder Ejecutivo. Esa foto que ustedes están viendo al fin y al cabo con nuestro director general Guy Ryder. Creemos que no debería haber mayores demoras porque el proyecto de ratificación fue enviado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, creíamos que no debería haber una mayor dilación en este último paso. Cuando un país lo ratifica, el convenio entra en vigor a los 12 meses. A los 12 meses después que Argentina haga este pasito, el convenio va a entrar en vigor en Argentina, y después OIT tiene lo que se llama un comité de expertos sobre la aplicación de convenios y recomendaciones, que es el que revisa con una cierta periodicidad y solicita a los estados que ratifican una memoria, ¿no? ¿Qué están haciendo, qué estás haciendo vos, Argentina, para dar cumplimiento a este convenio, a este compromiso que asumiste a nivel internacional? Y Argentina tiene ratificado también un convenio, que es el 144, de la consulta tripartita previa, que lo que obliga también es a los estados a hacer una consulta con los mandantes, con empleadores, trabajadores, ¿no?, como para que esa memoria también recoja las opiniones de empleadores y de trabajadores. Ahora, muy bien, aparecen una serie de desafíos para implementar esta agenda, y yo les quiero compartir al menos 5 desafíos. No son exhaustivos, pero son algunos que estamos ya empezando a ver desde OIT en el marco de Spotlight. Lo primero es saber y reflexionar sobre cuán compatible es este convenio con nuestra normativa nacional, nuestra normativa previa. Argentina tiene una ley 26485 de protección integral de las mujeres que tipifica la violencia laboral contra las mujeres. O sea, ahí ya tenemos un primer paso. Pero no tenemos una ley que, por ejemplo, aborde situaciones de violencia laboral que puedan sufrir varones y diversidades. De la misma manera, prácticamente la mitad de las provincias tienen algún tipo de ley provincial que regula situaciones de violencia o acoso para lo que es el sector público provincial. Pero de nuevo no tenemos algún tipo de regulación de la misma jerarquía para el sector privado, que solo puede ser regulado desde nuestro Congreso de la Nación. Incluso, en general nos encontramos, y es común porque el convenio solo tiene un año, legislaciones que tienen definiciones más acotadas de lo que es la violencia por acoso, o de lo que son los sujetos cubiertos, o de lo que es el ámbito de la aplicación, o de esta necesidad de incorporar algún rol en relación a la violencia doméstica. Por ende, decimos que Argentina parte de un piso interesante, pero, de acuerdo a lo que ha sido anunciado en este proyecto de ratificación, va a tener que elaborar una ley nacional sobre violencia de acoso en el mundo del trabajo, y seguramente, como país federal, las provincias van a encarar un proceso similar, sobre todo regulando lo que es competencia propia, como sector público provincial. Bueno, felizmente, con la provincia de Jujuy y con el Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy y con su Ministerio de Trabajo, venimos dando pasos positivos para acompañar este tipo de esfuerzos, incluso antes de que esté empezando el debate de una ley nacional, bueno, y que recibimos con mucho gusto, y por eso hemos realizado también algunos comentarios desde áreas técnicas de la OIT para que estos instrumentos de nivel provincial, en la medida de las posibilidades, recojan la mayor cantidad de lineamientos posibles del convenio y de la recomendación. Y después, es importante, en términos normativos, y así lo establece el convenio, a la ley no le podemos pedir todo. Más allá de estos avances normativos que vamos a tener, el convenio, tal como ustedes veían en el bloque de medidas, dispone la necesidad de avanzar en procesos de formación, procesos de sensibilización, campañas de comunicación, que son ámbitos que uno, no hace falta que establezcamos leyes para eso, se pueden resolver a través de las organizaciones de trabajadores, de empleadores, en los procesos de negociación colectiva, ¿no?
Un segundo desafío, que aparece inminente, pero probablemente sea de rápida resolución, tiene que ver con cuál va a ser el organismo rector de esta legislación nacional, lo mismo a nivel provincial. Y en general uno encuentra dos grandes áreas, que tanto a nivel nacional como en las provincias abordan este tema, dos ministerios de trabajo y los ministerios de las mujeres y género, o sus pares provinciales, como el Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy. Creemos que a nivel nacional el Ministerio de Trabajo va a tomar la delantera al respecto, pero sabemos también que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación han jugado un rol muy activo en los momentos de discusión en nuestro Congreso de la Nación. Yo diría, es un buen escenario que tengamos por lo menos dos ministerios a nivel nacional que quieren empujar esta agenda. Entonces, ahí tenemos una primera definición. Acto seguido, seguramente vamos a tener que revisar qué capacidades tienen estos organismos para apropiarse y asumir todas las responsabilidades que el convenio dice que hay que asumir como Estado para dar cuenta y cumplimiento a estos lineamientos. En el Ministerio de Trabajo de la Nación, por ejemplo, hay una oficina de asesoramiento sobre violencia laboral que hace 15 años trabaja y atiende a personas y consultas de empresas sobre este tema, área que seguro va a tener que ser fortalecida, ¿no? Lo mismo sus equipos, ¿no? Sus recursos humanos. ¿Qué va a pasar con las líneas de atención? Todo indicaría que a mayor sensibilización, al tener una legislación y al tener una mayor sensación de contención, ¿no? Es probable que empiece a haber cada vez más consultas, ¿no? A este tipo de espacios y por ende, bueno, hay que tener una capacidad para sostener ese nivel de demanda. Un segundo capítulo de esta parte más institucional claramente tiene que ver con la articulación horizontal. Les decía, trabajo tiene este equipo al interior, pero el Ministerio de Género, de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación ha dispuesto también medidas sobre el convenio 190 en su Plan Nacional de Acción contra las Violencias. Tenemos el Instituto Nacional de Discriminación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo juega un rol en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, cómo desde ahí incorporar a la violencia y el acoso como un riesgo psicosocial, ¿no? Justicia, seguridad, bueno, fíjense la cantidad de organismos con los que hay que articular, ¿no? Y acá felizmente nos han avisado que en 2 semanas se va a estar convocando una mesa interministerial, ¿no? Justamente para empujar esta agenda de una manera articulada. Y después aparece, en el caso de nuestros países federales, bueno, una necesidad también de articulación entre la nación y las provincias, ¿no? Establecer algún tipo de estrategia de formación o de trabajo con los actores sindicales, intercambios de información o de estadísticas o de diagnósticos que puedan tener las provincias, idealmente establecer algún marco de respuesta desde estos ámbitos públicos, ¿no? Ante situaciones de violencia, y seguro, bueno, una discusión sobre cómo va a estar reflejado esto en la política pública. Vamos a tener un plan de acción, lo vamos a incorporar en planes que ya existían previamente, ¿no? Son discusiones que seguro que se vienen en estos próximos meses o en este próximo tiempo. Un tercer capítulo de desafíos que estamos evidenciando tiene que ver con la producción de estadísticas. Lamentablemente, sabemos bastante poco de este problema. Y sabemos bastante poco porque es un tema sensible, el cual no se denuncia mucho o no necesariamente existen los canales para consultar o transmitir preocupación por una situación de este estilo, sino que incluso aquellos que existen, como por ejemplo un observatorio en el marco de esta oficina de violencia laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, solamente estar circunscritos a información que recogen de consultas presenciales y para el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires. No tenemos una encuesta nacional hasta el momento, no tenemos datos nacionales agregados, por ende hay un gran desafío para poder tener un panorama más claro. ¿Qué nivel de prevalencia tenemos entre las y los trabajadores de violencia y acoso? ¿Cuáles son los sectores más problemáticos? Ahí la recomendación nos da algunas pistas, pero es todo un ejercicio que va a haber que hacer por delante y que también tiene que ver con este fortalecimiento institucional del cual hablábamos recién. Considerando también que obtener información sobre este tema no puede tener la misma estrategia para todos los sectores. No es lo mismo el trabajo doméstico que el trabajo de la construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece una cantidad de desafíos importantes en tanto en cuanto uno quiere encarar una política pública informada.
Un cuarto capítulo, en términos de desafíos, me parece que tiene que ver con la formación, ¿no? Algo que mencionábamos recién. Seguro que una primera discusión es si el Estado va a asumir un rol de centralidad al respecto, o si más bien la estrategia va a ser descentralizada a los actores, a los sindicatos, a las empresas, ¿no? Luego viene un planteo sobre, bueno, ¿qué estrategia nos damos de formación hacia los delegados y delegados gremiales, hacia los referentes de empresas y cámaras? ¿Lo abordamos por sectores? ¿Lo hacemos por jerarquías? ¿Juntamos a empleadores y trabajadores o lo hacemos por separado, ¿no? Una multiplicidad de opciones que aparecen sobre la mesa. Y acá una lección aprendida que hemos tenido nosotros del trabajo con sindicatos particularmente, nos ha funcionado muy bien trabajar desde la óptica, arrancando primero desde lo más general, yendo a lo que son los derechos humanos, trabajar temas de género, diversidad, desigualdades y abordar la violencia del acoso al final, ¿no? Como parte de ese recorrido, ¿no? De un cúmulo de desigualdades que existen en nuestra sociedad y en nuestros ámbitos de trabajo, donde también se explotan y se evidencian diferencias y desigualdades de género, ¿no? Y les decía que esta perspectiva de masculinidades, que busca detenerse en qué implica ser varón y cuál es la mirada hegemónica que existe sobre el hecho de ser varón, detenernos a ver si no hay algo ahí que esté jugando algún rol para explicar por qué se ejerce una violencia que particularmente padecen las mujeres y las diversidades, ¿no? Que también podría llegar a explicar que como parte de esa masculinidad hegemónica, quizás los varones nos queremos mostrar más fuertes y también podemos estar sufriendo algún tipo de situación y tampoco lo estamos denunciando, ¿no? Entonces, en general ha sido una estrategia que nos ha funcionado bastante bien cuando trabajamos, por ejemplo, con gremios. Un segundo dimensión de este desafío que tiene que ver con la formación. Siempre ahí, esta es una lección aprendida que yo le escucho a empresas o consultoras que acompañan el trabajo de alguna empresa o de algún sindicato que quiera armar algún protocolo o alguna formación es, va a ser muy difícil modificar, digamos, un espacio de trabajo, convertirlo en un espacio sin violencia si no se revisa la cultura organizacional. No le podemos pedir un protocolo que elimine personas que tienen comportamientos machistas. Tenemos que trabajar otro tipo de dimensiones, ¿no? No le podemos pedir solamente a una formación aislada, tenemos que tener una mirada un poco más amplia que mire cuál es la cultura y qué aceptamos dentro de este ámbito de trabajo. Ahí consideramos que hay que aprovechar las capacidades que ya existen en gremios, empresas, organizaciones sociales, y también una lección aprendida que vamos teniendo es intentar tener un momento, si de formación hablamos, para abordar los instrumentos concretos que podemos tener. Protocolos, comité de ética, licencias, negociación colectiva, campañas de sensibilización, ¿no? Para no dejarlo solamente todo en un plano más conceptual. Un cuarto capítulo, y ya voy cerrando, tiene que ver con la sensibilización. Les decía, claramente este es un tema que genera rispidez. No, esto acá no pasa, no, esto en mi organización o en mi gremio no sucede, en mi empresa no pasa. Y por eso la lección aprendida que hemos tenido de años de trabajo con campañas, por ejemplo, sobre formalización en el trabajo doméstico, que en general funcionan mejor o comprometen más a los actores aquellos mensajes que eviten un tono negativo de culpabilización y más bien que los comprometan con esta agenda, ¿no? Ahí vemos que es fundamental la necesidad de adecuarse a diferentes públicos, considerar, y me queda claro que en Jujuy no hay alternativa posible, la distinción entre el fenómeno que se puede expresar a nivel urbano de lo que puede suceder a nivel rural, ¿no? Y considerar que tenemos en las redes sociales aliadas importantes, ¿no? No voy a llegar ahora por un tema de tiempo para comentarlas, pero hicimos, por ejemplo, una campaña que apoyaron las tres centrales sindicales de Argentina y 3 gremios grandes, que se llamó La Otra Pandemia, que la hizo la iniciativa Spotlight, que justamente visibilizó el riesgo de aumento de la violencia doméstica en contexto de aislamiento, y que el aporte de los gremios permitió que tuviéramos 55.000 reproducciones adicionales, ¿no? Fíjense la potencia que tienen las redes y que tienen estos actores para comprometerse con esta agenda, ¿no? Yo tenía algunos filminas más sobre qué cosas hemos hecho, pero creo que por un tema de tiempo voy a frenar acá, y en todo caso
las consultas o dudas que ustedes tengan o comentarios, voy a ir profundizando un poquito más. Muchísimas gracias y quedo a disposición para consultas o seguir la discusión. Muchas gracias. Excelente, Javier, muchísimas gracias. Charla inspiradora y, por supuesto, esperamos tener dentro de muy poco tiempo una ley que incorpore aspectos planteados, ¿no?, en el convenio 190 y en la resolución 206 también. Así que, y luego vendrá toda una tarea de capacitación, ese es el gran desafío de la formación, teniendo en cuenta las particularidades que citás. Así que estamos totalmente abocadas a esa construcción. Así que esta charla que tuvimos con vos, que se está grabando, se la vamos a remitir a cada una de las diputadas y los diputados que están impulsando la norma, para que la tengan muy en cuenta, y las explicaciones han sido muy precisas. Así que bueno, por supuesto, ahí abrimos a la sala también para las consultas, para lo que deseen. Ale, quiero ahí agregarle una cuestión. Sí, ¿cómo no? Un segundito nomás. Yo lo que quería decirles a todos es que si quieren hacer una pregunta, pueden levantar la mano con la herramienta de levantar la manito del Zoom, o pueden pedir a través del chat hacer una pregunta. Yo voy a ir leyendo estas cuestiones, así vamos viendo quiénes quieren intervenir y quiénes quieren preguntar. Bueno, Mari Mari, Martínez. una cuestión nomás quería decir, previo a las intervenciones. Primero destacar, Mari, que estés presente. Muchas gracias, Mari, una referente, una ONG que viene luchando hace mucho por los derechos de las mujeres. Bueno, como tantas personas que hay, también está Fer Armella, que tiene su Fundación Mujeres, y bueno, tantas organizaciones y personas que trabajan en la temática del ministerio y de los diferentes áreas de todas las localidades de Jujuy. Pero quería destacar y quería comentarle a todo el mundo que este tema nos interesa puntualmente muchísimo. Desde que se creó el Consejo Provincial de la Mujer, sentíamos que nos faltaba una herramienta jurídica, una herramienta sea estatal o sea una normativa específica que nos permita como consejo poder intervenir de oficio en todas las situaciones de violencia de género y acoso en el mundo del trabajo. Era una herramienta que no existía. En Jujuy en su momento tuvo una ley de violencia laboral, pero esa ley que salió fue vetada, con lo cual no teníamos una normativa específica que nos permita, que muy bien lo decías vos, Javier, que tenemos por ahí la ley 26485, que te habla de la violencia laboral, pero por ahí faltan esos mecanismos o leyes específicas para poder exigir el cumplimiento o darle un procedimiento y un proceso que garantice el efectivo cumplimiento. En ese sentido avanzamos con el decreto y estuvimos en tratativas con OIT para tener una ley en Jujuy. Pero decirle a todas las personas que están presentes que aprovechen ahora para hacer preguntas, porque tenemos a gente referente de OIT, el máximo organismo que trabaja los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y los trabajadores a nivel mundial, así que tenemos de primera mano su exposición, sus explicaciones, así que aprovechen y agradecerte como jujeño, Javier, que esté aquí dándonos esta charla y esta ilustración. Bueno, a ver, Mari Martínez, ¿querías intervenir, preguntar? ¿Estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Mari. Bueno, gracias, Javier. Muy interesante la intervención. Creo que ya era tiempo, ¿no?, de que tengamos algo así en Argentina y que podamos nosotros tener ese conocimiento. Yo quería preguntar, en realidad varias cosas, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, si cuando se ha establecido toda esta normativa, todo este convenio,
se ha hecho un análisis de la causa estructural de la violencia, porque la violencia en general y la violencia de género tiene una problemática estructural muy profunda, ¿sí? Entonces a mí me gustaría saber si se tenía en cuenta ese análisis estructural en la consideración, o sea, el diagnóstico para poder trabajar. Ese es un punto. El segundo punto sería, como yo interpreto, es que esta ley abarca también a la violencia tanto para las mujeres como para las varones, o sea, para todos, ¿sí? Que es un proyecto, digamos, por ahí más integrador. Quería saber también si es así como yo lo entendí, y si más allá de lo que quede establecido para lo que tenga que cumplir cada país, hay una diferenciación muy grande de las violencias. Una cosa es la violencia hacia el varón, otra cosa es la violencia hacia la mujer, la diversidad. Tienen consideraciones totalmente diferentes y efectos totalmente diferentes. ¿Sí? Eso a mí me preocupa muchísimo, porque justamente en el análisis estructural de las violencias se parte de concepciones generalmente patriarcales, ¿sí? Y no nada tiene que ver, no es por culpabilizar a nadie, sino que históricamente la violencia ha sido hacia las mujeres y en general no, la mayoría del, digamos, el ejercicio de la violencia del poder ha sido masculina por la formación, ¿sí? Entonces, es una cuestión como que no me queda muy claro. Y la tercera sería que nosotros llevamos ya, creo que de la democracia nuestra, hemos incorporado a la Constitución Argentina nuestra convención para la eliminación de toda violencia contra la mujer, ya hace mucho tiempo. El tema es, y yo estoy muy descreída por los años que tengo, que cuesta muchísimo, más allá de los convenios, más allá de las leyes, el cumplimiento y tratar de avanzar en erradicar todas estas cuestiones. Creo que entra una cuestión muy grave, vos lo has marcado muy bien, lo que ya les respecta a la responsabilidad de cada país, que es muy complejo, porque además requiere muchos recursos, pero fundamentalmente creo que tendríamos que pensar muy profundamente se me ocurre, desde el organismo internacional y para abajo, cómo uno puede avanzar por el problema estructural de la violencia, ¿no? Que a mí me preocupa porque últimamente todas las políticas, es como fracasan las políticas en general, porque los resultados no se ven, digamos. Entonces como mucho y poco impacto, ¿no? Es una apreciación que yo hago, será por los años que llevo en esto, digamos, yo uno va un poco viendo lo que ocurre, ¿no? Bueno, esa era mi pregunta y muchas gracias por la ponencia. Bien, ahí, a ver, una primera aproximación de respuesta de mi lado. Coincido, Mari, con tu diagnóstico de que somos los campeones en legislación y dejamos bastante que desear en la práctica. Eso, lamentablemente, es un fenómeno que nos pasa hace mucho tiempo, creo, como país. Y cualquier área que toquemos, en general Argentina, no suele tener malos marcos normativos, ¿no? Al menos en términos sociales, solemos tener buenas normas, solemos estar bien alineados en términos de derechos humanos, por ejemplo, a nivel nacional con lo que son los tratados internacionales, pero coincido en que el gran desafío tiene que ver con la implementación, y por eso es que mi presentación la armé no solo compartiendo con ustedes los lineamientos del convenio, sino también cuáles son los desafíos que estamos viendo para la implementación, ¿no? Un poco para ya empezar el debate inmediato de, tenemos una norma, pero fíjense que vamos a tener que transitar un camino. Esto para decirte, comparto tu diagnóstico. En relación a lo que son las desigualdades y cómo es de género y cómo se está incorporado en el convenio, a ver, me parece que el convenio, al definir lo que es la violencia y el acoso por razón de género, inmediatamente después de lo que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, al reconocer que esta violencia la sufren de manera desproporcionada las mujeres, lo dice literalmente el convenio. Al incorporar todo lo que es el bagaje de normas previas, Belém do Pará, la CEDAW, todos los tratados internacionales, y el haber tenido, o sea, es un convenio que se alcanza luego de múltiples intercambios con todos los países que integran la OIT. Yo creo que hay una lección aprendida y un reconocimiento a que más allá que es un convenio, tal como decís, y lo claro, que está dirigido a todas las personas en el trabajo, varones, mujeres, poblaciones y personas que no se identifican
ni con varón ni con mujer, hay un reconocimiento que son las mujeres las principales afectadas. Y eso está planteado en las medidas más específicas, cuando, por ejemplo, se reconocen cuáles son los sectores que deben ser priorizados, y se habla del sector de la salud, un sector altamente feminizado, el sector de la educación, nuevamente un sector altamente feminizado, el sector del trabajo doméstico, 97% de las trabajadoras domésticas en Argentina son mujeres. Yo creo que por todas esas definiciones está este reconocimiento que vos estás mencionando, a que por más que se dirija a todos, el foco debe estar puesto en las mujeres, y adhiero y reafirmo tu consulta o tu comentario de que así lo muestran las pocas estadísticas que tenemos. La Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo muestra que entre el 60 y el 70% de los casos que le llegan a ellos corresponden a situaciones de violencia que ejercen varones contra mujeres. Pero bueno, también para todo esto va a ser fundamental tener mejores y más estadísticas, ¿no? Bueno, creo que algo por ahí iba la respuesta. Nada, yo para decirte, comparto tu diagnóstico, y por eso ya desde el primer momento estamos no solo difundiendo el convenio, sino también intentando acompañar dónde están los desafíos para implementarlo, ¿no? Y cómo hacer para que esto se vuelva una práctica efectiva. Muchísimas gracias, Javier. Belén Romero, ¿querés compartir una opinión? Hola, buenas Ahí tardes. estás. María, ¿vos me ibas a preguntar o intervenir primero? No importa. Primero preguntale vos, después le pregunto yo. Sí, en realidad más que preguntar es compartir una opinión, y me permito compartir antes algo que me sucedió en estos días, que yo estoy cursando un curso sobre Estado, política y construcción de lo público. Y viene a colación, Mari Martínez, a tu aporte, que tiene que ver con esto de pensar las cuestiones estructurales. Y ahora, Javier, hacia vos, compartiendo esto que pasó en el curso, había una metáfora para pensar Estado, políticas y construcción de lo público, que nos recordaría de qué autor era de la filosofía política, que hablaba algo así como que era la metáfora de una nave, de un barco en un mar. Entonces decía que los gobiernos eran las velas, los pueblos eran el viento, la nave era el Estado y el mar era el tiempo. Entonces me sonaba muy lindo, pero bueno, a medida que vamos pensando mientras escuchamos a quienes nos comparten, yo hoy pongo en cuestión esa idea del tiempo como una idea ingenua, y acá me sumo a lo que aportó Mari Martínez, que es pensar esto estructural, y te lo pregunto, Javier, en el campo, en el ámbito del trabajo y en una organización internacional como es la OIT, en relación a que proyectamos, analizamos, proyectamos, planificamos leyes que debieran funcionar en este sistema, y suponemos que este sistema permitiría superar algunas desigualdades. Quiero compartir la opinión de que para mí pensar la cuestión del patriarcado y las desigualdades de géneros no puede no ir acompañada de pensar las relaciones atravesadas por la economía de mercado. Quiero también hacer la distinción de que no es una idea de otras décadas referidas a que el capitalismo pueda caer, porque ya no lo creo, digamos. Pero sí creo que si no empezamos también a pensar que las relaciones que se dan en los trabajos tienen que ver con formas mercantiles que atraviesan y cruzan experiencias personales, subjetivas, va a ser difícil, digamos, que hayamos dejado de pensar el capitalismo y las relaciones laborales mercantiles capitalistas como algo también estructural. Digo, al menos empezar a pensarlo y enmarcarlo, y pensar que ese mar no es un tiempo así inocente, sino que es un tiempo social histórico y que viene construido y signado por eso. Bueno, no quiero sonar muy materialista histórica, pero digo, hasta que no podamos también pensar ese análisis estructural, así como hoy estamos pensando el género, acompañarlo de los análisis de las economías, no sé, creo que vamos a estar medio haciendo lecturas muy ingenuas muchas veces. Eso es, disculpe. Gracias.
Hay una respuesta que probablemente sea demasiado acotada, pero sí para decirte algo de lo que vos estás mencionando, que me parece que sí está incorporado, que el convenio solicita a los empleadores que consideren o se revise cuánto la organización del trabajo, cuánto la organización de la dinámica productiva está produciendo algún tipo de riesgo de violencia, de acoso, así como que la violencia y el acoso sean considerados un riesgo psicosocial, ¿no? Cuando yo te escucho a vos, escucho una posición muy parecida a la que a veces le escucho también a muchos colegas de la CTA, esto para decirte, digo, no estás solo en tu opinión, sobre todo en esta relación de sistemas de producción, bueno, qué climas o qué ámbitos de trabajo generan y por ende qué situaciones se dan en el mercado de trabajo. Seguro que el convenio y la norma no aborda esto de una manera demasiado profunda, pero al menos sí te digo que hay una pista o una puerta de entrada para hacer el nexo entre las formas en que organizamos nuestra producción y lo que eso genera en términos de dinámicas entre las personas, que tiene que ver, o al menos me parece que tiene que ver con eso, hay un llamado a revisar cuánto la organización del trabajo está pudiendo aumentar situaciones o generar situaciones de violencia o acoso. Bueno, después hay algunos estudios que, por ejemplo, han mirado maneras de trabajar en grandes empresas multinacionales, como me acuerdo en su momento el caso de Telecom en Francia, porque se habían sucedido una cantidad de casos de suicidios de personas, y por supuesto tuvieron que ponerse a mirar qué estaba pasando dentro de esa organización, qué estaba pasando con las dinámicas, que estaba llegando a esos niveles de esas decisiones drásticas de las personas que integraban esa organización. Esto para decirte, hay muchas personas que ven también ese nexo, me parece que está presente, y creo que tenemos una pista sobre cómo trabajarlo en relación al convenio. Y lo otro, y quizás volviendo también al comentario de Mari Martínez, tengamos en cuenta también, y yo lo decía, que implementar este convenio no significa solamente tener una ley nacional. Pensemos también en otros espacios, como parte de nuestras organizaciones sindicales, de nuestras empresas, cámaras, lugares de empleadores, donde también podemos empezar a trabajar este tema. No tenemos que esperar una ley para poner en marcha una formación de este tema. No tenemos que esperar una ley para encarar un proceso de sensibilización o diseñar algún tipo de pieza de comunicación o alguna estrategia de comunicación, ¿no? Están los espacios de negociación colectiva, ¿no? Digo, existen todos estos otros espacios por fuera de lo que implica tener una norma, que también son espacios donde esta agenda puede empezar a ser implementada sin tener que esperar a tener esa ley nacional. Y esto es importante no tenerlo en cuenta, porque si no, parecería ser que estamos frisados o solamente atados a una ley. No, podemos hacer muchas otras cosas como esta que estoy mencionando. Javier, voy a tomar algunas de las cosas que están en el chat y te quiero preguntar primero, me parece fundamental ver cuál es la importancia de la igualdad laboral dentro de para mí, la herramienta fundamental para eliminar la violencia, ¿no? Y ahí te pregunto por las buenas prácticas que están. Ya se está trabajando con algunas empresas, inclusive OIT, UNICEF, estos lugares más democratizados, más seguros. Digamos, nosotros pensamos que la igualdad es una vacuna contra la violencia y es la principal vacuna. Entonces, bueno, ahí te quiero preguntar buenas prácticas, tomando también una pregunta de Nanín Cáceres, una de las trabajadoras del Consejo. Segunda pregunta, cortita. Yo he escuchado conversaciones entre organismos de mujeres y organismos relacionados con el trabajo, su regulación, una disputa entre si sancionar o no a las empresas o generar regímenes de promoción para las empresas que se prenden con generar políticas de igualdad, o mejorar los protocolos para erradicar la violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás vos de eso? Y bueno, en principio después hay una pregunta de cómo se pueden visibilizar los casos
ya que son delitos privados? Pregunta Pablo Salazar. Fundamentalmente esas 3 preguntas. Bien, a ver, en relación a lo primero, justo no llegué a compartirles en las filminas, pero estamos encarando una sistematización de experiencias, que lo estamos haciendo con el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, justamente para relevar qué tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué han desarrollado empresas, cámaras, sindicatos, universidades, organizaciones de la sociedad civil? Y en este relevamiento, que vamos a tener publicado hacia febrero de este año, y que es un relevamiento que mira a nivel nacional, pero también se ha detenido en mirar a las provincias de Buenos Aires, Jujuy y Salta, han identificado por lo menos 1000 experiencias de diferente tipo, ¿no? Dentro de esas experiencias hay protocolos, hay experiencias de formación, hay creación de comités de ética en algunas empresas, hay políticas de licencias por violencia de género, tenés campañas de sensibilización. Por supuesto, en general cada actor tiene sus particularidades. En caso de los empleadores o las empresas privilegian más los comités de ética, o hay una mirada más puesta, si se quiere, sobre la litigiosidad, ¿no? O sobre la sanción. Encontramos también crecientemente que las organizaciones de trabajadores no solo están empujando estos temas en la negociación colectiva. Ahí tengo el caso, por ejemplo, de UTEDIC, un gremio que está con las actividades deportivas y culturales, que tienen como 40 convenios colectivos, donde muchos ya han logrado incorporar algún tipo de cláusula que trae a colación el tema de la violencia del acoso en el trabajo, o establece algún régimen de licencias. UTGRA, el de gastronomía, turismo y hotelería, también estuvo avanzando en un protocolo reciente, y por ejemplo lo acompañamos la semana pasada en el lanzamiento de un protocolo sobre violencia doméstica. Fíjense, los gremios comprometiéndose con algo que sucede por fuera de sus ámbitos de influencia, un poco recogiendo este llamado, ¿no?, que hace el convenio a que los actores del mundo del trabajo reconozcan los efectos de la violencia doméstica. Bueno, esto para decirles, hay un montón de cosas que se han hecho. Esta sistematización aborda los últimos 10 años. Sepan que la vamos a poder compartir y difundir con ustedes a partir de febrero, y que va a dar cuenta de esto, ¿no?, de todo lo que ya existe para abordar esta problemática. Empresas hay muchas que han trabajado también en este tema, incluso el Estado como empleador. Tenemos buenas experiencias, bueno, experiencias como Pharmacity, Avon, Carrefour. Es cierto, predominan en empresas más grandes, y ahí hay un desafío de llegar a pequeñas y medianas empresas. Creo que hay un desafío adicional, ¿no?, donde hablamos de empresas más chicas y donde es imposible pensar en un comité interdisciplinario para abordar un caso del estilo. Las estrategias tienen que ser más sencillas o de un mayor acompañamiento desde el Estado, ¿no?, a este tipo de situaciones. Pero es creciente. En este estudio, por ejemplo, tenían una hoja del tiempo que mostraba la evolución de este tipo de iniciativas, de todo tipo, y felizmente la línea es ascendente. O sea, cada año que pasa nos encontramos con más experiencias de este tipo, e insisto, fíjense que todavía no tenemos ni una ley, y sin embargo tenemos más protocolos, tenemos cada vez más licencias de este tipo, tenemos más campañas de formación, más campañas de comunicación. Entonces, bueno, les adelanto eso, pero les vamos a poder compartir este material a partir de febrero del año próximo. Respecto al tema de sancionar, ahí lo divido en 2 planos. Quienes trabajan o hace mucho tiempo, o asesoran también empresas, o acompañan a sindicatos, en general siempre tienen la lección aprendida de que los instrumentos que hacen el foco en la sanción, ¿no?, o en algún régimen de penas, no suelen ser los instrumentos más efectivos para modificar las conductas al interior de la organización. Y más bien, la lección aprendida es recomendar trabajar en la prevención, que se revise la cultura organizacional, ¿no?, que se impulsen campañas de sensibilización, porque en general los regímenes o el foco puesto en la sanción no tiene una gran capacidad de modificar conductas. Al menos son las prácticas o las experiencias que uno escucha de los recorridos que van teniendo quienes abordaron este tema, ¿no? Y respecto de algún tipo de incentivo a las empresas, si sancionarlas o al revés fomentar con alguna exención impositiva a lo que escucho nombrar, aquellas empresas que muestren no tener situación de violencia y acoso,
siempre desde OIT somos cuidadosos con ese tema porque es muy difícil poder mirar la cadena de valor de lo que es la elaboración de un producto, de un bien o de un servicio, y por ende generar algún tipo de esquema de exención impositiva para una empresa que muestre que no tiene, o sea, es libre de violencia, de acoso, es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, bueno, si uno conoce las limitaciones del caso, por supuesto puede avanzar, pero no podemos tener una cámara dentro de una empresa para renovarle una especie de certificado mes a mes. No hay que descartarlo estos esquemas, pero tienen ese riesgo. Y la última pregunta, creo que ya me la olvidé, perdóname María si me la podrías repetir. La última pregunta la hacen en el chat, y Pablo Salazar, y quiere saber si son situaciones que pasan en el ámbito privado, cómo se pueden visibilizar, cómo se pueden probar estos delitos. La recomendación marca algo interesante que habla de la inversión de la carga de la prueba. ¿Eso qué significa? Que si vos denunciás estar sufriendo una situación de violencia o acoso, debería ser la otra persona a la que vos estás acusando la que en realidad tenga que presentar pruebas para justificar que efectivamente no ejerció contra vos ese tipo de acto. Eso por un lado. Por otro lado, tengamos en cuenta que en los ámbitos de aplicación también están incorporados en el convenio, dice, los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo. Digo, esto para tener en cuenta también respecto de los ámbitos. Bueno, espero haber aproximado alguna respuesta. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Javier? Bueno, aparentemente ha sido absolutamente claro. Esperamos muchísimo lo de las buenas prácticas. Otra de las preguntas que había preguntado Janina Jorge, otra de nuestras alumnas, era cómo hacerlo en el norte, pregunta Janina. ¿Cómo establecer, de qué manera más eficiente vos pensás que se puede llevar a cabo en el norte argentino? Y bueno, y esta es la última pregunta. Creo que se las devuelvo, díganme ustedes. ¿Cuál es la mejor manera de encararlo? A ver, de alguna manera estamos intentando hacerlo con esta iniciativa, Spotlight, que entre sus provincias priorizadas tiene a Salta y a Jujuy, y eso fue porque al inicio del proyecto, cuando negociábamos o revisábamos cuáles eran las provincias que priorizar, y mirábamos los datos comparados, tasas relativas de femicidio y tasas absolutas, teníamos en la región del norte valores altos y por ende identificamos que ahí había una prioridad, y teníamos en la provincia de Buenos Aires, bueno, la provincia con mayores casos de femicidio, estamos hablando, por su tamaño también. Evidentemente, hay una cuestión cultural y un factor ahí que no puede estar ausente de todas las discusiones, ¿no? Yo creo que acto seguido uno también tiene que revisar, y como IT siempre intentamos hacerlo, bueno, cuando hablamos de trabajo, ¿cuáles son los tipos de trabajo que se suceden en esa región? ¿Hablamos de un mayor peso del empleo público o en realidad estamos regulando condiciones de trabajo en industrias, en fábricas? ¿Hablamos de sector rural? ¿Hablamos de sector urbano? Parece que mirar un poquito cuáles son, o sea, los tipos de trabajo que se dan en esa región y por ende cuáles son los ámbitos que hay que regular, ahí también eso puede ser ordenador. En ese sentido, sin tener una estadística, digo, a mano actualizada, sabemos que el sector público tiene un peso muy importante, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos como el protocolo de actuación ante casos de violencia de género, que ya ha avanzado a inicios de año en Jujuy, me parece que es un paso positivo. Tener un proyecto de ley en discusión que aborde a todos los sectores en la provincia es un paso positivo, y nos parece que ahí tiene que haber también se tiene que convocar
no solo a los actores de gobierno, sino a los actores sindicales, ¿no? Y desde OIT hacemos ese intento, cada vez que vamos a Jujuy o a Salta, de tener reuniones no solo con los actores de gobierno, sino también con los actores sindicales. En general estamos encarando, bueno, y de hecho les cuento, en Salta, por ejemplo, tuvimos ya un proceso de formación a delegadas y delegadas gremiales sobre temas de género, diversidad, masculinidades y violencia. Estamos queriendo también avanzar en esta línea en Jujuy. Bueno, parece que ahí hay varias pistas sobre cómo se puede trabajar este tema en el norte, y al menos desde Spotlight, y hasta junio del año próximo vamos a estar en esto, así que también estamos dispuestos a escuchar siempre comentarios o ideas que ustedes nos puedan acercar. Perdón, solamente para complementar, María, les voy a enviar una hojita, en todo caso te la enviaré a vos para circular, con todos los materiales que se han desarrollado en el marco de la iniciativa y desde OIT, justamente sobre este tema, para que ustedes lo puedan mirar y pensar también si hay un material que les interese difundir o utilizarlo como un material de trabajo. Te pedimos entonces también el PowerPoint que trabajaste hoy para poder subirlo al aula virtual. Vuelvo a repetir, esta charla de Javier Sicharo va a estar en nuestra aula virtual del diplomado, y para aquellos y aquellas que no son alumnos o alumnas, lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, el canal del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género de Jujuy, así que lo vamos a tener disponible. Y los materiales que Javier nos mande, tanto el PowerPoint como las buenas prácticas, las vamos a compartir con todo el mundo que estuvo en la charla y que está cursando el diplomado. Bueno, Javier, te agradecemos enormemente. Seguramente, Alejandra, ¿estás por ahí? No te veo en este momento. Seguramente nos volveremos a encontrar, sobre todo para poder repensar, una vez terminada toda esta práctica que estamos haciendo, y a un año de implementado el protocolo, empezar a pensar cómo nos fue con nuestras políticas públicas acá en Jujuy, ¿no es cierto? Agustín, ¿vos querés despedirte de Javier? Deben haber tenido ambos dos una emergencia en este momento, como pasa generalmente con el Consejo de la Mujer. Javier, te agradecemos enormemente, es un gusto haberte tenido, y creo que es un tema fundamental para establecer mejores condiciones laborales y, por supuesto, mejores estándares de igualdad para las mujeres, para la población del colectivo LGTBI, y también para todas las personas que se desarrollan en el mundo del trabajo, como dicen ustedes. Muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias a ustedes, y gracias a todas las y los participantes, valientes de 6:30 de la tarde. Un abrazo enorme, gracias.